Es el amanecer año 626 después de Cristo. Constantinopla está despierta, porque tiene que estarlo. En una orilla del Bósforo, banderas persas. En la otra, tambores ávaros y botes eslavos deslizándose hacia las murallas marítimas. La ciudad más rica del mundo ya no tiene a dónde retirarse. Tiene el agua a sus espaldas. Esto no fue un milagro bárbaro repentino. Este asedio se construyó año tras año por arcas agotadas, mal momento y una guerra en el este que se negó a seguir bajo control. Esta no es solo otra guerra romano-persa, es la última. Después de siglos de derramamiento de sangre, después de generaciones de emperadores y reyes intercambiando ciudades, incendiando fuertes fronterizos y librando decenas de batallas a lo largo de la misma frontera embrujada, esta guerra final terminará con el colapso de una era en tiempo real. Para ver cómo Roma terminó luchando por su capital bajo sus propios muros, tenemos que empezar antes, cuando el imperio ya estaba sangrando de nuevo. El reinado de Justino II había visto al Imperio Romano quedar bajo presión en todas sus principales fronteras, en un momento en que todavía se estaba recuperando del alto costo de las guerras libradas bajo Justiniano, lo que llevó a la pérdida de territorio en Occidente. Mientras que Occidente se volvió más estable bajo su sucesor, Tiberio II, sin embargo, serían las guerras en Oriente contra Persia y en los Balcanes contra los ávaros y eslavos las que resultarían más decisivas, lo que llevó a un asedio culminante librado bajo los muros de la propia Constantinopla. El reinado de Mauricio. El reinado del emperador Tiberio II se caracterizaría principalmente por las numerosas campañas militares libradas a partir del año 578 después de Cristo, cuando sucedió formalmente a Justino como Augusto. Durante los siguientes 4 años, continuaron las campañas contra los ávaros, quienes tomaron Sirmio en el año 582 después de Cristo, así como contra los persas, con un general. Mauricio continuó siendo victorioso e incluso avanzó hasta las cercanías de Ctesifón. Ese mismo año, sin embargo, Tiberio cayó enfermo y murió, y fue sucedido por Mauricio, a quien había ascendido a Augusto el día antes de su muerte. Además de ser un soldado experimentado y hábil, Mauricio también reformó la administración de las provincias occidentales al crear el cargo de exarca en Italia y África, quienes combinaban funciones civiles y militares, lo que resultó ser una forma eficaz de administrar Occidente. También es famoso por escribir el manual militar llamado El Strategicon, en el que ofrece consejos sobre el funcionamiento del ejército y cómo combatir a los enemigos a los que se enfrentaba. Después de llegar al poder, Mauricio lideró personalmente un ejército contra los ávaros en los Balcanes, siendo el primer emperador romano en más de un siglo en salir al campo de batalla en persona. Esta estrategia agresiva resultó exitosa, y para el año 587 después de Cristo, los ávaros y sus aliados eslavos habían sido derrotados por el momento, lo que permitió a Mauricio concentrarse en Persia. Esta guerra comenzaría gradualmente a inclinarse a favor de Roma después de importantes victorias en Mesopotamia y Lásica en el año 589 después de Cristo, así como una guerra civil persa que estalló en el año 590 después de Cristo, en la que el rey Hormisid fue depuesto por el general Bahram. El hijo de Hormisid, Cosroe II, pudo entonces asegurar el apoyo militar directo de Mauricio, lo que le permitió recuperar su trono en el año 591 después de Cristo, lo que llevó a la muerte de Bahram. Los romanos pudieron obtener considerables concesiones de Cosroes, quien ahora debía su reinado a Mauricio, lo que llevó no solo a que el imperio recuperara todo su territorio perdido, sino también a la dominación del Cáucaso, donde los persas cedieron el control de grandes extensiones de territorio. Esta victoria permitió a Mauricio volver a centrar su atención en los Balcanes en el año 593 después de Cristo, donde los romanos obtuvieron varias victorias sobre los ávaros y eslavos en los años siguientes. Pero a pesar de sus muchos éxitos, la posición de Mauricio en el imperio fue decayendo gradualmente, en gran parte debido a sus intentos de reducir el alto gasto en el ejército,
hasta que en el año 602 después de Cristo, un general llamado Focas encabezó una rebelión contra él y fue proclamado emperador por las tropas en el Danubio. Mauricio huyó de la capital, pero pronto fue localizado y asesinado por las tropas de Focas junto con toda su familia. Guerra civil e invasión. Desafortunadamente para Roma, Focas no pudo concitar un apoyo generalizado en el imperio y desde el principio se enfrentó a guerras civiles. Esto comenzó en el año 602 después de Cristo, cuando el general Narsés en Mesopotamia se negó a reconocer al usurpador como emperador y se rebeló, afirmando que el hijo de Mauricio, conocido como Teodosio, aún estaba vivo. Aunque la figura presentada como este heredero imperial resultó ser un impostor. Narsés también solicitó apoyo de Cosroes, quien rápidamente decidió aprovechar esta debilidad romana para invadir, aparentemente en apoyo de Teodosio y para vengar a su protector Mauricio. Cosroes derrotó a un ejército romano en Constantia y avanzó aún más en la Mesopotamia romana en el año 604 después de Cristo, capturando la fortaleza de Dara. Narsés también fue convencido por otro comandante romano de buscar la reconciliación con Focas, pero a pesar de que se le prometió clemencia, fue ejecutado por el emperador al llegar a Constantinopla. Sin embargo, la popularidad de Focas había disminuido, lo que llevó a una rebelión en su contra en el año 608 después de Cristo, esta vez por parte del exarca en África, un hombre llamado Heraclio. La guerra civil se extendió rápidamente al oriente romano, donde los leales a Focas trasladaron tropas de Mesopotamia a Egipto para repeler una invasión de tropas leales a Heraclio, quien tomó la provincia en el año 609 después de Cristo, después de una campaña muy disputada. Esta retirada de tropas del oriente, combinada con la posterior guerra civil, debilitó gravemente la frontera y permitió que los persas conquistaran Mesopotamia y prácticamente toda Armenia para el año 610 después de Cristo. Ese mismo año, el anciano Heraclio también murió repentinamente antes de poder tomar el trono, pero su hijo, también llamado Heraclio, pudo continuar con la rebelión y pronto llegó personalmente a Constantinopla. El apoyo a Focas casi se había derrumbado por completo y fue capturado y decapitado rápidamente. La mayor preocupación de Heraclio ahora era la invasión persa, ya que la frontera oriental había quedado en un estado desastroso. Intentó negociar la paz con Cosroes, pero la confianza del rey persa estaba en su punto más alto y se negó. Los objetivos iniciales de Cosroes en la guerra no están muy claros y bien pudieron haberse limitado a aprovechar la debilidad romana para obtener riqueza y prestigio. Sin embargo, como los romanos estaban debilitados por luchas internas y su invasión tenía más éxito del que esperaba, las ambiciones de Cosroes también aumentaron y ahora comenzó a avanzar de manera más agresiva en territorio romano, amenazando Anatolia. En el año 610 después de Cristo, en otros lugares, la guerra continuó yendo mal para Roma, y entre los años 611 y 619 después de Cristo, los persas lograron conquistar el Cáucaso, el Levante y Egipto, encontrando poca resistencia efectiva. En un golpe simbólico, la Veracruz fue incluso llevada de Jerusalén como trofeo a la capital persa de Ctesifonte. Con el resto del oriente romano ahora completamente bajo control persa, el frente se centró en Anatolia, donde los persas habían avanzado hasta Calcedonia. A partir del año 622 después de Cristo, Heraclio se dedicó a reconstituir el ejército imperial, transfiriendo tropas desde los Balcanes para reforzar el ejército del este. Desafortunadamente para Roma, el conflicto con los ávaros también se había reanudado y los intentos de Heraclio de negociar personalmente con su Kagan en el año 623 después de Cristo terminaron en fracaso, ya que los ávaros emboscaron a la delegación romana. Sin embargo, en el este, los romanos finalmente empezaban a ver señales de progreso, ya que las fuerzas reorganizadas de Heraclio lograron traer estabilidad a la frontera de Anatolia durante los siguientes años, obteniendo varias victorias. Mientras tanto, también había algunos conflictos en Occidente, donde los visigodos reanudaron sus ataques en España y provocaron que el imperio finalmente perdiera el control de su provincia española en el año 624 después de Cristo,
Sin embargo, la verdadera preocupación de Heraclio seguía estando en el este, donde la guerra estaba entrando en una nueva etapa. El asedio de Constantinopla. Ahora tanto los ávaros como los persas estaban decididos a golpear el corazón del Imperio Romano, la capital de Constantinopla. En el año 626 después de Cristo, los ávaros pusieron la ciudad bajo asedio, poniendo a Constantinopla bajo ataque directo por primera vez. Simultáneamente, un ejército persa bajo el mando del general Sharbaraz estaba acampado al otro lado del estrecho del Bósforo en Calcedonia y listo para apoyar el asedio. Se informa que el ejército ávaro contaba con hasta 80.000 hombres, incluyendo a sus aliados eslavos. Heraclio no se encontraba personalmente en Constantinopla en ese momento, sino que estaba con el principal ejército de campaña romano en Anatolia, dejando la defensa de la ciudad en manos del Magister Officiorum, Bonus, y el patriarca Sergio, con una gran guarnición, incluyendo 12.000 jinetes. Por muy grave que pareciera la situación para los romanos, Constantinopla era una ciudad formidable para sitiar. La capital estaba construida sobre una península protegida por murallas marítimas y la armada romana, mientras que el acceso por tierra estaba resguardado por una serie de fortificaciones escalonadas conocidas como las murallas de Teodosio. El asedio comenzó con los ávaros construyendo varias torres y arietes, impidiendo que los romanos buscaran alimentos, además de construir una muralla propia para mantener a los defensores dentro. Mientras tanto, la guarnición romana realizaba salidas para desorganizar las líneas de los ávaros. En las murallas de la ciudad, Sergio inspiraba personalmente a los defensores y colocó varios íconos de la Virgen María a lo largo de las defensas para aumentar la moral. Una vez que los ávaros terminaron sus preparativos, lanzaron su primer asalto, apoyados por artillería, torres de asedio y arietes a lo largo de toda la extensión de las murallas de Teodosio. Pero a pesar de varias horas de combate, no lograron romper las formidables defensas de la ciudad. Al día siguiente, los ávaros se reagruparon y lanzaron otro ataque, pero este tampoco logró avanzar. En el cuarto día del asedio, los eslavos intentaron romper las defensas por mar, embarcando a un gran contingente en balsas y lanzando un asalto sobre la sección de la ciudad conocida como el Cuerno de Oro. Pero este ataque también fue repelido por la armada romana. Aunque los ávaros aún no habían logrado ningún avance, recientemente habían podido comunicarse directamente con Sharbaraz en Calcedonia y se estaban haciendo planes para traer refuerzos persas al otro lado del estrecho. Sin embargo, estas tropas fueron interceptadas y aplastadas por la armada romana. Los ávaros entonces lanzaron otro asalto masivo contra las murallas de la ciudad, mientras que al mismo tiempo, sus aliados eslavos intentaron un segundo asalto anfibio en el Cuerno de Oro. El ataque terminó en desastre, ya que la armada romana una vez más interceptó a los eslavos, mientras que en tierra, los ávaros no lograron romper las defensas. Esto resultó ser el punto de inflexión del asedio, ya que los ávaros decidieron abandonar la operación y comenzar una retirada. Constantinopla había sobrevivido a su primer asedio, pero no sería el último. Consecuencias. Esta gran victoria permitió a los romanos tomar la iniciativa en la guerra y comenzar a hacer retroceder a los persas en Anatolia. Los persas recibieron otro golpe cuando Heraclio interceptó a un mensajero persa que llevaba órdenes de Cosroe para ejecutar a Sharbaraz, lo cual el emperador decidió revelarle, provocando que uno de los mejores generales del rey se rebelara. Al mismo tiempo, Heraclio logró negociar una nueva alianza con los turcos, tras lo cual lanzó la campaña decisiva de la guerra en el año 627 después de Cristo, derrotando posteriormente a los persas en Nínive. Enfrentando poca resistencia, Heraclio capturó el palacio real en Dastagir, donde también recuperó más de 300 estandartes militares capturados. La campaña de conquista de Cosroes se había convertido en un desastre, y ante un resurgente imperio romano y la revuelta de Sharbaraz, el rey fue depuesto y ejecutado por su hijo, Cavad II, en el año 628 después de Cristo, quien rápidamente comenzó a negociar un tratado de paz con Heraclio, pero enfermó y murió al año siguiente, y fue sucedido por su hijo, Ardashir III, que era apenas un niño.
Esto dejó a Persia con un liderazgo aún más débil y la expuso al rebelde Sharbaraz, quien alcanzó un acuerdo de paz por separado con Heraclio durante una reunión en Armenia a cambio del apoyo romano. Sharbaraz entonces marchó sobre Ctesifón y mandó matar al joven Ardashir en el año 630 después de Cristo. El tratado de paz que siguió resultó sumamente favorable para Roma, ya que Sharbaraz devolvió todo el territorio romano capturado al imperio, así como la Veracruz, además de reconocer las fronteras establecidas en el año 591 después de Cristo. Roma había logrado abrirse camino hacia la victoria después de décadas de guerra, pero el costo había sido alto. El ejército romano seguía estando muy diezmado, mientras que la administración del imperio tendría que ser reconstruida en gran medida. En Persia, la situación era similar, ya que su ejército había sido gravemente diezmado, mientras que su liderazgo estaba debilitado por una serie de usurpaciones. Incluso Sharbaraz fue depuesto y asesinado apenas 2 meses después de iniciar su reinado, tras lo cual los persas se verían aún más distraídos por una serie de guerras civiles durante los siguientes años. Eso fue así hasta que el joven Yazdegerd III asumió el poder en el año 632 después de Cristo. Lo que resultaría ser la última guerra romano-persa había llegado a su fin. Pero pronto, ambos imperios se enfrentarían a una nueva potencia militar que surgía de la península arábiga. Si te gustaría ayudarnos a seguir creando y obtener acceso anticipado a nuestros videos, contenido detrás de cámaras y otros beneficios, considera hacerte miembro aquí mismo en YouTube o unirte a nosotros en Patreon. Cada apoyo cuenta, y como siempre, muchas gracias por vernos.